Hola, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo a mi canal Bella Dolls. Pues nada, aquí estamos de nuevo con un nuevo tutorial. Ya tengo las piezas marcadas en la tela, como veis. Bueno, os voy a enseñar así un poco. Este es el cuerpo, ¿vale? De la muñeca. Vamos a dejar abierta este trocito, ¿vale? Para meter guata. Estas son las piernas. Es una muñeca bastante grandecita y vamos a coser entero y dejar abierta aquí en la parte de abajo, ¿vale? O de arriba, mejor dicho. Esto va a ir cosido al cuerpo de la muñeca. Los dos bracitos igual, se cosen enteros y se deja abierto esta parte entera, ¿vale? Al igual que las piernas, se deja enterito abierto. Vale, lo tengo ya con alfileres. Lo que voy a hacer es voy a cortar las piezas, a coserlas y ahora os enseño cómo ha quedado, ¿vale? Bueno, pues ya he cosido las piezas, las he dado la vuelta y bueno, ya he rellenado una de las piernas, que casi no entra en cámara porque es enorme, ¿vale? La he rellenado y uno de los brazos. Ahora os explico. Vamos a rellenar el cuerpo, ¿vale? Porque, bueno, por el tema de... no tiene ninguna dificultad, pero bueno, el tema del cuello ya sabéis, como ya he dicho en otras ocasiones, que tiene que estar bien relleno, ¿vale? Entonces, vamos aquí metiendo guata de poco en poco, ¿vale? Que si metemos mucho, luego nos costará, se quedará atascada y nos costará bastante rellenarlo, ¿vale? Ya sabéis, nos ayudamos con un palito, alguna cosita que tengamos por ahí y vamos metiendo. El cuello bien relleno, como digo, y los hombros también, ¿vale? Porque bueno, va a aguantar el peso de la cabeza, ¿vale? Esto ya lo he dicho más veces, pero bueno, como hace mucho que no rellenamos nada en cámara, pues lo quería hacer para que... a mí no me cuesta nada, pero bueno, yo normalmente no lo suelo grabar por el tema de no aburrir a nadie, pero bueno, yo lo grabo y así ya, y así ya lo vemos todos. Entonces, vamos aquí metiendo, ¿vale? Como os digo, tiene que estar bien relleno, ¿vale? El cuello. ¿Vale? Empujamos así. Yo me ayudo también de los dedos, ¿vale? Me ayudo de los dedos. Bueno, como veis está bastante durita, ¿vale? Aquí podemos poner unos alfileres, ¿vale? Yo suelo ponerle por aquí unos alfileres y aquí en el cuello para que no se baje, aunque está metida bastante a presión, pero bueno, digamos que para asegurarnos un poco, ¿vale? Y ahora ya pues digamos que de los hombros hacia abajo, veis que es bastante grande la muñeca, o sea, no es necesario, hay que meter guata, ¿vale? Me voy a explicar bien, hay que meter guata, o sea, que no queden las muñecas fofitas, pero lo que digamos más relleno tiene que estar es esta parte, ¿vale? Que es donde va a aguantar, vamos a coser la cabeza de la muñeca. Otra cosa, el molde, antes he dicho, vamos a dejar un huequito abierto, bueno, pues no, pues yo lo he dejado todo entero porque es más fácil para rellenar y porque luego van a ir cosidas las piernas, que las tengo aquí, que son enormes, van a ir cosidas aquí abajo, ¿vale? Y nos es más fácil para coserlo si dejamos todo abierto, ¿vale? Así que vamos a seguir rellenando y ahora cuando lo tengamos volvemos. Pues ya está, ya he rellenado el cuerpo, ¿vale? Como veis, he dejado aproximadamente como 2 dedos, ¿vale? Hasta 2 dedos sin rellenar. Luego, las piernas que os dije antes que os comentaría. Yo las he rellenado hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. Todo esto lo voy a dejar
lo voy a dejar libre de guata, ¿vale? Para que se puedan mover, porque claro, si rellenamos todo así con tanta guata, luego va a quedar como, no sé, demasiado relleno, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? He metido, perdón, que me salgo del plano. He metido en la parte, esto es la parte de arriba, donde va a ir, digamos, cosido al cuerpo de la muñeca, ¿vale? Entonces, he metido como 1 centímetro aproximadamente de tela para que quede, pero vamos, que esto no se va a ver, esto lo hago yo para que quede bien. 1 centímetro hacia adentro, así doblado, ¿vale? Y entonces, lo que vamos a hacer es que, evidentemente, que las dos queden a la misma altura, ¿vale? Y lo medimos. Las puntitas de los piececillos van a quedar hacia adentro, ¿vale? Y que queden a la misma, que estén iguales, claro, no hay otra, ¿vale? Entonces, lo posicionamos así, que vemos que quedan iguales, y lo que vamos a hacer es coserlo así, hacia por dentro, ¿vale? Por dentro. Si no queréis que quede esta terminación, lo que se puede hacer, que yo lo haré así, es meter también pues medio centímetro, por ejemplo, así hacia adentro, ¿vale? Así, ¿vale? Y luego ya situamos las piernas, ¿vale? Vale, mirad, lo he cogido con alfileres, ¿vale? Así con alfileres. Y podéis, si queréis, coserlo a mano a máquina, como siempre, y si lo coséis a máquina, para aseguraros, podréis hilvanarlo, ¿vale? Porque bueno, digamos que van cogidos la parte de adelante, y la parte de atrás, entonces a lo mejor a máquina se nos puede mover, entonces estaría bien hilvanarlo. Así que voy a coserlo y ahora volvemos. Bueno, pues así ha quedado cosido, ¿vale? Voy a enfocar un poquillo para que se vea bien, ¿vale? Ha quedado bien cosido. Yo lo he cosido a máquina, pero bueno, como he dicho antes, podéis coserlo a mano. Vale, pues el cuerpo ya lo tendríamos, las piernas cosidas. Vamos a pasar al vestido, ¿vale? Vamos a empezar por el vestido.